Hola, hoy miércoles 15 de julio, mitad de julio casi, y nos juntamos para orar y abrir la palabra de Dios. Hay varios motivos de oración, hermanos. Miren, el de hoy partió a la presencia del Señor la mamá de Juan Juncal. Anoche tuvo una ACV, fue internada en el hospital Pirovano. Juan me llama a las 5 que estaba muy grave y a las 9 ya falleció. Así que oremos por Juan, por su papá, por su familia, por consolación, y estemos atentos a las necesidades de los hermanos. Oremos especialmente por Juan, porque él es de la clase de los jóvenes, está vinculado al evangelismo sobre trenes, en su ministerio, en su vida, y por sobre todo para que ellos tengan la confianza de que ella está con el Señor. Fue cerrar los ojos aquí y abrirlos allá. Oremos entonces por Juan y su familia. También oremos por Sara. Sara, ¿se acuerdan? La doctora de nuestra iglesia que tuvo COVID, sigue internada porque cada vez que le hacen los análisis, el PCR da positivo, como que sigue contagiando, entonces sigue internada. Y la verdad que la semana que viene le van a hacer otro análisis a ver cómo está. Pero oremos para que el Señor obre y Sara pueda estar completamente restablecida. Sus amigos, los médicos por los cuales oramos, siguen internados, pero están mucho mejor. Así que también le sigue dando positivo, pero gracias a Dios se están recuperando. Así que eso es un motivo de agradecimiento y también de intercesión para que ellos conozcan al Señor. Rubén, el estado de salud de Rubén, el esposo de Marta, sigamos orando por él. No está bien, así que oremos, fortalezcámonos en oración. Oremos unos por otros. Y siguen los motivos. Martín, el cuñado de Ezequiel Sandoval, que trabaja en el ejército, fue asignado a la matanza, a ayudar con la comida, con el ejército. Así que oremos para que Martín no se contagie, esté en contacto con mucha gente, y por su familia, sus hijas, su esposa, para que ellos también puedan seguir al Señor y confiar en Él. También siempre nos pide oración la mamá de Jonathan, para que el Señor lo llame, vuelva a su hogar. Él se encontró con un dinero y, bueno, quizá aparece la historia del hijo pródigo, pero que el Señor le permita volver a su casa con su madre y encontrarlo a él. Y por último, quisiera poner también, ustedes se acuerdan que un miércoles hablé de Gracia Villegas, de estudiante del SECABIM y también de la iglesia de Calle Brasil, que se había contagiado de COVID. Ella trabajaba en el hospital británico, sigue internada ahí, está mucho mejor, pero su padre, un fiel creyente, amigo mío, se ha contagiado también. Así que oremos por el papá de Gracia, por Gracia, para que el Señor los permita recuperar en su salud de esta enfermedad. Qué dura que está haciendo esta cuarentena, ¿no? Cómo nos está afectando a todos. Pero ¿saben una cosa? El Señor tiene poder sobre todo y confiamos en Él, que Él puede hacer la obra que nosotros no vemos, que no sabemos, pero que Él la puede hacer. Oremos para que el Señor intervenga en esto. Tengamos la iglesia unida orando. Es la esposa de Cristo. Así que, ¿cómo no va a escuchar Cristo a su esposa? Si su esposa habla, ora con Él. Oremos, tengámoslo fuerte en oración estos pedidos. Y entonces recuérdenlo. Juan Juncal, por su familia que perdió a su mamá. Por Sara, que está internada, y sus amigos. Por Rubén, por su salud. Martín, el primo de Ezequiel, por cuidados. Por Jonathan, para que vuelva a su casa. Y por último, por Gracia y su papá, para que el Señor los levante del COVID. Queridos hermanos, hoy quiero compartir con ustedes algo que me trajo el Espíritu de Dios a la mente, al corazón. El domingo pasado yo hablé de el Espíritu Santo cuando nosotros no le damos todas las llaves de nuestro corazón al Señor. Cuando no lo dejamos entrar en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando a veces ocultamos un pecado o a veces queremos guardarnos sectores en nuestra vida y el Espíritu no puede ser el dueño. Dios no puede obrar. Entonces los instaba a que tratemos de entregarle todo al Señor, que su Espíritu Santo puede inundar nuestro corazón. Pero ustedes saben que la vida cristiana
El Señor en el Sermón del Monte nos dejó un montón de enseñanzas para la vida cristiana. Pero también el apóstol Pablo nos dio casos positivos, casos negativos. ¿A qué me refiero con esto? En 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, del verso 16 al 18, el apóstol nos escribe: estad siempre gozosos. ¡Wow! Lo repito, estad siempre gozosos. Es un imperativo. Estemos gozosos porque nuestra esperanza está fundada en algo eterno, no en algo temporal. Estemos gozosos, dice, sepamos que el Señor es nuestro Dios, que Él está abogando por nosotros y que esto es temporal hasta estar en su presencia. Y el cristiano debe ser una persona, una mujer, un hombre, un joven con gozo, con alegría porque Dios está en su vida. Y el apóstol nos dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar. Y hoy miércoles planteamos estos motivos de oración. Orad sin cesar. ¿Qué está diciendo? Tengamos comunión con el Señor sin cesar. Estemos en contacto con nuestro Padre. Miren, ustedes seguramente pierden tanto tiempo en estas nuevas redes que hay, Instagram, Facebook, Twitter, qué sé yo, y tantas, ahora TikTok, siempre hay una nueva, WhatsApp, pero ahí estamos atentos. Siempre nos dice, tiene un mensaje nuevo, tiene un mensaje nuevo. ¿Y del Señor cuándo tenemos un mensaje nuevo? ¿Cuándo escuchamos su palabra? ¿Cuándo hablamos con Él? No nos olvidemos del tiempo de oración. Y el Pablo nos dice: estén siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo. En lo poco, en lo mucho, en lo que sobra, en lo que falta. Dad gracias a Dios en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios, esto es lo que quiere Dios. Y estos son principios básicos de nuestra vida. No se entiende, el mundo no entiende un cristiano que esté amargado. El mundo no entiende un cristiano que critique a sus hermanos. El mundo no entiende un cristiano que no tenga fe o que no esté dependiendo de su Señor y que vea todo negro, todo negativo. Y el Señor quiere que nosotros nos agrademos en eso. Fíjense que dice: examinadlo todo y retened lo bueno. Y cuando habla de examinar todo y retener lo bueno, dice en otro versículo en la Biblia, dice en 1 Corintios 6:12, dice: todo me es lícito, mas no todo conviene. ¿Qué está hablando? Está hablando el apóstol de lo mismo que dice en Hebreos 12. Y si me permiten, lo voy a buscar, se los voy a leer. Hebreos 12 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este es un principio que nos da el Señor, porque fíjense, el apóstol dice: estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo. Después sigue: no apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Y cuando el apóstol en Hebreos habla de correr una carrera, nos está diciendo que nuestra vida cristiana es como una carrera. Y ¿saben una cosa? A veces el cristiano tiene pesos y que no son pecado. Por eso el apóstol acá lo dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. A veces el cristiano carga mochilas en su espalda, que no son pecado, son cosas lícitas, pero son pesos que nos estorban para nuestra carrera cristiana. El apóstol decía: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y el Señor no está diciendo prohibido, prohibido. Lo que está diciendo: analicen, fíjense, el Espíritu Santo les da la convicción, la seguridad de lo que es bueno y lo que no les conviene. Y estos son principios en la vida cristiana que nosotros debemos mantener para que nuestra vida sea distinta, para que nuestro testimonio se vea alrededor y no seamos luces apagadas.
Fíjense, el Señor por el apóstol nos dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Estos son principios de la vida cristiana. ¿Usted cómo está? Yo me doy cuenta que muchas veces en mi vida cargo pesos que me dificultan la carrera cristiana. Y pesos que no son pecado. Cosas que son lícitas, cosas que pueden ser muy buenas al ojo humano, pero que a la vida espiritual nos producen un atraso, una dejadez, una falta de ganas de contactarnos con el Señor. ¿Qué peso tenés en tu vida? ¿Qué peso hay que estás llevando y que el Señor te invita hoy a que lo dejes? Miren, hay otras cosas que decía el apóstol cuando decía, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y habla de hábitos ahí. Habla de hábitos. Y vuelvo a repetir, hay hábitos que no son pecado, pero que retrasan mi madurez espiritual. Hay hábitos, por ejemplo, quiero dar un ejemplo. En mi caso, yo antes perdía una hora y media leyendo el diario. Era una hora y media que sacaba la meditación o la lectura de la palabra de Dios. Está bien leer el diario, pero está bien también dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Y hay hábitos que a veces nos enfocan en otra distancia, en otra historia, y nos sacan la comunión, la parte espiritual. A veces hay cosas que nos esclavizan. Miren, yo les contaba que al principio de la cuarentena dije, voy a aprovechar a sacar algunas cajas que tengo ahí desde hace bastante tiempo. Pasaron más de 110 días. Son 6 cajas. ¿Saben cuántas limpié? 1,5 cajas. Pero al principio dije, ahora me va a sobrar el tiempo. ¿Y qué pasó? Hay que preparar las reuniones, hay que tener reuniones por Zoom de trabajo, porque ahora está el Zoom, hay llamadas por WhatsApp en videoconferencia, hay llamadas por Skype, hay una llamada a las 3, otra a las 4, otra a las 7, otro horario. Al final uno está más ocupado que antes, pasaron 100 días y en vez de tener más tiempo tengo menos tiempo. Y quizá a usted le pasa lo mismo. O quizá en su caso ha tomado distintos hábitos que antes no tenía, que ocupan de vuelta el tiempo que podemos darle a Dios. Qué difícil, ¿no?, que es la vida. Uno se va adecuando a las necesidades, pero siempre tengamos cuidado. A veces Dios queda de lado. Colosenses 4:5. Los invito a leer para ir terminando, no ser tan largo. Colosenses 4:5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Qué nos habla? Nos habla que nuestro tiempo debe ser sabio con los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Aquellos que no conocen a Cristo. Debemos ser sabios y no dedicarle mucho tiempo, o dedicarle el tiempo para que ellos conozcan del Señor. Pero no perder tiempo en cosas vanas, en cosas seculares, en cosas que no edifican. Todo me es lícito, pero no todo edifica, decía el apóstol. Y a veces en nuestra vida cristiana debemos preguntarnos si en esas cosas glorifican a Dios. Nuestras amistades con el mundo, nuestras conversaciones, nuestras intimidades con gente que no es del Señor. Cuando éramos chicos en la escuela dominical, los maestros nos decían, ustedes cuando tengan dudas pregúntenle al Señor, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y yo lo usé tanto eso en mi vida espiritual, porque cuando estaba en una conversación que se ponía ríspida, áspera, de tono pasado, pensaba, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Tendría una palabra, se iría, estaría acá? No, seguramente que no. Y ante esa duda, el apóstol
en 1 Corintios 10:31 nos dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. El apóstol nos habla de que todo lo que tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Si hay cosas que hacemos que no son para la gloria de Dios, tendríamos que sacarlas. A veces el cristiano no se tiene que manejar por los mandamientos por sí o por no. Debe tener criterio, debe tener su espíritu afilado para saber lo que conviene y lo que no. El apóstol, ahí en el capítulo 8, habla de los hermanos más débiles. Y dice, usted puede tener mucha razón en muchas cosas, pero si hay un hermano débil que se escandaliza, amóldese a su criterio y no lo escandalice. Y él está hablando que ante la duda lo hagamos todo para la gloria de Dios. Y a veces cómo nos cuesta esa humildad llevarla a la práctica, ¿no? Son principios que el Señor nos da, que sería bueno que en nuestra vida los apliquemos día a día. ¿Quiere que los repitamos? Mire, un primer principio dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Primera Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Fíjese ahí, grábese esos principios. Principios por el no. Fijémonos en nuestra carrera de no tener pesos. Despojémonos, como decía Hebreos 12, 2, de todo peso y del pecado que nos asedia. Porque nuestra carrera debe ser corrida libremente. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que nos esclavizan, que son lícitas, pero nos esclavizan. ¿Cómo está usted en su vida? ¿Cómo estoy yo? Porque la palabra me habla a mí y le habla a usted. Y sería bueno también que el Señor nos ayude a reunir el tiempo para estar con los de afuera y ser luces. Y si tenemos alguna diferencia de pensamiento con algún otro hermano, amóldese, no sea de tropiezo. El Señor nos invita en este miércoles a pensar cómo está nuestra vida espiritual. Si estos principios los podemos llevar a cabo, porque no todo es he pecado. No, estos principios nos hablan de que su vida espiritual no tiene pecado, pero debe arreglarse de acuerdo a lo que Dios nos dice. Sería bueno que hoy cada uno de ustedes pueda preguntarse, como me lo pregunto yo, Señor, ¿cómo ando con estos principios? ¿Cómo anda mi corazón? ¿Cómo anda mi vida? ¿Cómo anda de estos pesos que cargo que me esclavizan? Estos hábitos que me impiden tener más comunión con vos. Sería hora de que nos despojemos del peso, nos despojemos de estos hábitos y el Señor haga su obra en cada uno de nosotros. Usted y yo debemos ser luces en esta época tan difícil. Pidámosle al Señor para que Él nos dé su luz, nos dé su amor, nos dé conocimiento de su palabra y nos dé comunión para estar de acuerdo a su voluntad unos con otros. Que esta semana podamos caminar tomados de la mano de Dios. Que el Señor nos bendiga. Tengan en cuenta los motivos de oración. Y si tiene alguna ofrenda para dar, le vamos a dar aquí al final la cuenta de FEMA, de apoyo a los misioneros. Están necesitando nuestra ayuda, están necesitando nuestro sostén. Así que oremos por ellos y apoyémoslo también con nuestras ofrendas. Cuando usted lo mande, diga que es de la iglesia de Calle Cabrera. Así se puede identificar y destinarse al objeto misionero. Que el Señor nos bendiga en esta noche, en este día, cuando usted lo está viendo. Y pregúntese, Señor, ¿estos principios se cumplen en mi vida? Y póngase a tono con el Señor. Que el Señor nos bendiga.